Saludos, muy buenos días, aquí estamos, iniciamos la semana y ahora sí la verdadera cuenta regresiva para este 2022 que asoma. Apenas 4 días para que ya terminemos con este 2021 y sí, señor, en este momento precisamente, bueno, la situación de salud del Omicron, vaya, los que no creen, créanlo que la capacidad de contagio del Omicron es real, lo han dicho los especialistas, lo dicen las personas que están cercanas. Esas gripes, no todo el mundo va a hacerse una prueba porque, bueno, tampoco es tan fácil, todo cuesta, porque lo primero que está vedado para la gente aquí es la salud. Fernando, te voy a dar los buenos días antes de que entremos al tema que yo propongo sean, por un lado, yo creo que tenemos que hablar sobre el COVID, sobre esta variante y sobre todo por los días que tenemos, que nos quedan, ¿no? El comportamiento de los ciudadanos, esa deuda que tenemos con la educación que nos la ha recordado de manera muy cruel, todo el tema del coronavirus, ¿no? Porque hay muchas actitudes que son hijos precisamente de eso, de la ignorancia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, el caso de los expedientes de corrupción. Ahora nosotros tenemos una especie de cruce peligroso entre moluscos, ¿no? Y en este caso es entre la larva y el pulpo. Y la preocupación no es porque Pagán haya dicho todo lo que le pagan, en este caso, sino por los que como él también son parte de ese cruce entre los negocios del bajo mundo, de las redes organizadas de narcotráfico, con muchos de los involucrados no solo en el pulpo, sino en otros expedientes que están ahí, porque tenemos Coral 5G, tenemos de este gobierno, también de esta administración casos, y le da mucho sentido a lo que hemos hablado respecto al tema del narcotráfico y el involucramiento de gentes desde el poder en todos los ámbitos, en fin, que es, así lo planteo, un cruce peligroso, ¿no? En este caso entre moluscos, pero sabemos que es un cruce peligroso del poder con esos negocios del bajo mundo. Buenos días, a mí, Fernando. Buen inicio de semana, y ojalá que podamos hacer los buenos días en este inicio de semana. Tengo tantas preocupaciones como tú. Sí. Incluso agrego algunas cosas adicionales, porque estos tiempos permiten que uno se concentre en la reflexión del curso de los acontecimientos en la República Dominicana y en América Latina. Y el fenómeno que hay justo en nuestra región obliga a pensar el país de manera también mucho más cuidadosa, porque hay muchos aleteos que se van a sentir en breve a propósito de la forma en cómo el mapa político de América Latina va cambiando, claro, y cómo esto va impactando e influyendo el Caribe, donde nosotros estamos ubicados, en una isla convulsa por la situación de Haití y por las dificultades dominicanas. O sea, que ese es otro elemento también para el análisis en este caso. Por supuesto. Ya son 3. En un continente donde se acaba de anunciar la reasunción o la reanudación de lo que es la obra más grande de inversión que registra la historia humana actualmente, que es el nuevo canal interoceánico por Nicaragua, que los chinos acaban de reafirmar su reinicio. Sí, ya eso era conocido. Sí, pero estaba detenido por todos los temas referidos a la crisis, sobre todo en la forma en que los capitales chinos se afectaron también dentro de, a pesar de su bonanza dentro de la economía mundial. 278 kilómetros de canal, más otras articulaciones y otras obras de infraestructura, dicen de lo gigantesco que va a ser esa obra, para un país que como Nicaragua también es parte de los niveles de confrontación geopolítica y de confrontación política en la región. Entonces, los Estados Unidos como que de cara a un Caribe que es, como llamaba Bush, ¿no?, la frontera imperial, es una pieza clave desde el punto de vista de su manejo geoestratégico frente a las otras potencias y particularmente frente a chinos y rusos. Bueno, si entonces, venir para la República Dominicana, sí, en ese contexto me preocupa por la razón de que nosotros también somos vistos y miramos hacia allá. Y estamos colocados ahí en el marco de una situación que no es suave, porque tal y como tú lo dices,
estamos en un momento donde el recrudecimiento de las cuestiones pandémicas, la intranquilidad que esto genera, el riesgo efectivo y real que comporta y el hecho de que aquí no hay una actitud ciudadana lo suficientemente consciente y preparada para afrontar estas dificultades, como el caso que recién veíamos fuera de cámara. Si una persona del pueblo, una persona, como dice la gente, una infeliz, una mujer pobre, que encima de eso, con complicaciones familiares por razones de materiales de vida, te adquiere COVID en el marco de la nueva variante. ¿Qué significa eso económicamente? Está positivo y dice, ¿y ahora qué hago? Sí, porque no tiene ahora ¿qué hago? Y cuando tú dices, bueno, ¿qué hago? Te vas a un neumólogo privado. El primer viaje son 20 y pico de mil de pesos. Claro, te vas a un privado porque no todo el mundo, la gente no tiene acceso a la salud y te vas a un privado y cuando te dan el tratamiento porque no estás en una situación de gravedad, pero que si no lo atiende probablemente va a terminar en peores condiciones. Se te puede complicar y cuando tú de un trancazo te dices, bueno, pero aquí está, por ejemplo, este es el tratamiento. En caso de que no haya comorbilidad. Exactamente, pero ese es el tratamiento, pero el tratamiento son más de 20,000 pesos. Pero la siguiente, de entrada. De entrada, más de 20,000 pesos. Y entonces, ¿qué tú haces a una persona que... Sí, lo que implica la que no mensualmente especial, no te gana 20,000 pesos? No te gana 20,000 pesos. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde va? ¿A un hospital? ¿A cuál hospital? Y además, normalmente, el que gana esos salarios no puede pedir el adelanto. Entonces, yo quiero que me expliquen qué yo puedo decirle o qué podemos decirle. Ni tiene dónde coger fiado. ¿Qué podemos decirle a una persona en esa situación y en esas condiciones? Es un drama definitivamente de altísimos riesgos, sumamente peligroso, nos coloca en el marco de lo tenebroso. Así es, pero como tú estabas un poco viendo el tema geopolítico de la región durante este año, señores, con los acontecimientos inesperados en algunos casos, ¿verdad, Fernando? Viendo lo que ha pasado, por ejemplo, el triunfo de un maestro rural, por ejemplo, en las elecciones de Perú, junto al súper resonante caso de Honduras, con la señora Xiomara, ayúdame con el apellido que se me olvidó. Xiomara Castro, ¿verdad? Xiomara Castro, en Honduras, que son una especie de conquistas respecto a cómo cómo la geopolítica... No, pero sigue bajando, y ahora hace apenas 3 días, 4 días. Boric. No, seguimos bajando y seguimos bajando con muchos casos, muchísimos más, pero lo que quería destacar es lo que ha pasado con esas oligarquías, esos golpes, ¿no?, que se le ha dado a esas oligarquías en esos países de manera distinta. Claro que sí, que tú tienes que bajar entonces a lo que han ocurrido en otros países de aquí de la región y los que están por venir, lo que están por ocurrir, lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, con las luchas populares. Y con las elecciones y los resultados finales, que es el caso más reciente, no solo de la constituyente, porque son dos logros que tú tienes que separar, el caso de las luchas populares, la constituyente, y luego entonces el golpe mortal, yo digo, al fascismo, por lo menos en esta coyuntura, con el resultado de las elecciones. No importa lo maleable que pueda resultar políticamente en algún momento determinado el propio Boric, las conquistas del pueblo chileno y sus reconquistas, ¿no?, a propósito del tema constituyente, tiene a un pueblo movilizado, con un nivel de empoderamiento y de participación política que no se había registrado antes. Entonces, a la vuelta de los resultados, no hay forma en que, por más que se ha doblado el propio Boric, de detener el proceso chileno en una dirección distinta. Entonces, si tú bajas, bueno, ciertamente nosotros hubo un revés, que fue con Revolución Ciudadana en Ecuador, claro, que se impuso la banca, ¿no? Mira qué ahí en Ecuador. Sí, pero mira qué interesante. Se produce las elecciones en Nicaragua recientemente, con todos los niveles de cuestionamiento. Controversiales y cuestionadas, ciertamente, pero hay que decirlo. Sí, con niveles de cuestionamiento, sobre todo manejado desde la lógica de la gran prensa y los intereses del imperio. Críticas al margen que sean necesarias del propio proceso nicaragüense, ¿no? Pero la determinación política implicó un resultado electoral que, incluso con presencia y participación internacional, no importa lo que digan los Estados Unidos, que arroja una continuidad
fácil de Daniel Ortega. Se toman medidas no solo de los Estados Unidos, sino de todo el norte y Europa contra Nicaragua. Y la respuesta inmediata es justamente el poner en práctica en Nicaragua el relanzamiento del canal interoceánico, que implica un proyecto que nada más en el proceso de construcción inmediata son 50.000 empleos directos, y aparte de eso, lo que eso significará para Nicaragua, estamos hablando de entre 200 y un cuarto de millón de nuevos empleos. Entonces, o sea, en términos de desarrollo. Entonces, hay una política en movimiento. Sigue bajando, porque los hechos relevantes, por ejemplo, de Barbados, lo que ocurrió, no, esos niveles... bueno, sí, bajando, sí, yo digo en los casos, no, claro, no me estoy colocando, no me estoy colocando ni siquiera en la posición geográfica, pero fue relevante sobre todo lo que ocurrió en Barbados, sobre todo después de ese colonialismo británico en este caso, ¿no? Y cómo soltaron amarras, autonomía, ¿no? independencia. Esa independencia, esa autonomía, entonces... Esos son hechos que yo creo que... En el Caribe, en esa frontera imperial, como decía Don Juan. Así es, en el Caribe y en Centro y Suramérica, en la región, ¿no? En la región. Entonces, cuando tú ves eso, frente a eso, nos quedamos nosotros aquí en lo que vemos, por ejemplo, en estos días, los espectáculos para mí aberrantes, vergonzosos, terribles, pero sobre todo lo que más me preocupa es cómo la gente no va identificando el producto de algunas estrategias para fuñirle la vida. Por ejemplo, ¿de qué se habla hoy a través de esos medios masivos en los que la gente tiene acceso? ¡Ay, que entonces unos bonos que se robaron y se cogieron y que nos dieron, y que de tal o cual instancia aportaron, que nos dieron de su... O sea, ese asistencialismo perverso, digo yo, en muchos casos perverso. Mira por donde nosotros estamos, oye, mira por donde nosotros andamos. ¿Cuáles son las preocupaciones de la gente en medio de las carencias y las necesidades? Sin identificar precisamente que esos son elementos para la rebeldía, porque es que te roban todas las oportunidades y después salen a tu auxilio, y encima de eso tienes que arrodillarte y hasta agradecerles. Es que cuando tú ves, por ejemplo, gente que van a algunos medios masivos a pedir ayuda para poder procurar la salud, y esos mismos intermediarios van justamente donde le han robado toda la posibilidad de que la gente tenga acceso a la salud en medio de esta entrecomillada democracia. ¿Con qué autoridad? Entonces, yo digo que estamos bastante atrasados. Si por lo que nos estamos preocupando es por un asunto en el que ni siquiera identificamos que, además de robarnos las posibilidades de sanar, de alimentarnos, y por supuesto eso afecta a la salud, también nos roban la dignidad. Nos roban el orgullo, nos lo roban todo cuando terminamos no solamente procurando, sino hasta agradeciendo lo que hacen y lo que han hecho históricamente, es precisamente para fuñirnos la vida. Si tomamos en cuenta la paciencia que ha tenido el pueblo dominicano para exigir y para demandar, el proceso de acumulación pacífica, tranquila, cívica, ciudadana, de indignación convertida en protesta y en movilización callejera para exigir pare la corrupción, cese de la impunidad y recuperación de los robados, que es la trilogía con la que este pueblo sigue manteniendo esperanza, que lo tienen todavía, no solo contenido, sino en la actitud del reclamo pacífico. ¿Qué le vamos a pedir a ese pueblo cuando, aumentadas sus dificultades, potenciada la pobreza, aumentado el riesgo y la desgracia ciudadana con los elementos de la pandemia, de la crisis sanitaria, que no es solo pandemia, porque la crisis sanitaria en este país no es solo pandemia, es un desastre en los hospitales, la falta de atención a otro tipo de enfermedades. Aquí ya la gente no se muere de otra cosa que no sea de COVID. Que siempre ha sido, que siempre ha sido, porque aquí las emergencias siempre ha sido un espectáculo, y díganmelo a mí, que fui por muchos años reportera del área de la salud. Aquí nosotros una vez tuvimos no era una pandemia en ese caso, ¿cómo se llamaba esta enfermedad que se curaba? Me aprendí el nombre, era rifampicina lo que le daba a la gente, y la escondían porque tenía una alta carga también de contagio. No, ¿cómo se llama? Meningococcemia. Óyeme, en un país donde tú tienes un tema y un brote de meningococcemia en los hospitales, que te lo ocultan, y que se sanaba con una simple rifampicina, que te creó un caos y te creó situaciones y te mató muchísima gente.
enfermos son, Óyeme, son pero enfermedades nosocomiales. Tú me estás entendiendo. No, así no. Pero, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le van a decir los responsables de conducir la superación de esa situación al pueblo dominicano? ¿Qué le van a decir? Pero no, eso no es mucho tiempo, porque aquí tenemos primero 20 años para zafárnosle a ese hamstro de corrupción organizada, dirigida y gestionada desde el Palacio y desde el Estado, en el control del Estado, en contubernio con los grupos económicos poderosos, porque no fue al margen de eso, sino junto con eso. ¿Qué le vamos a decir a un pueblo después que siga caminando el tiempo y no pase nada? O que sencillamente se gesticule o se hagan acciones que tú sientes la presión enorme de los grupos de poder para impedir que se desarrollen en profundidad. ¿Qué va a pasar? Mientras tanto, ¿qué le vamos a pedir al pueblo? Claro. Mientras tanto, entonces, tú ves a nivel general, ya retomando un poco todo el tema de la región, qué es lo que ha estado pasando. Tú has visto, frente a este liderazgo que pretende reciclarse en lo mismo, tú ves en muchos de estos países empoderadas mujeres jóvenes, hombres y mujeres muy jóvenes, ¿no? Enfrentando toda una plutocracia de gente que ya hace muchísimo rato. Pasó de moda. Pero que pasó hace muchísimo tiempo, pasó de moda y entonces aquí nos están hablando, óyeme, ¿de qué nos están hablando a nosotros? De que Leonel. De reciclar. De reciclar las mismas cosas. Pero ven acá, ¿tú entiendes? Gente que hace rato que están, óyeme, encallecidas, hace tiempo que no. Mira, aquí se agotó. Y es como un desafío a esos ciclos históricos de la política. Se agotó el juego del mal menor, aquí en este país. Porque el pueblo aprende. Y aquí hay gente que no quiere entender la velocidad a la que aprende el pueblo dominicano y los saltos que sabe dar. Y yo quiero que... Porque del 60 al día de hoy, a la fecha actual, los saltos que ha podido dar el pueblo dominicano nos colocan a la altura de lo que otros hicieron en 100 años en América Latina y en el Caribe. Claro. Nos colocan así. Cuando Cuba hacía la revolución en 1959, nosotros estamos viviendo los últimos coletazos de la dictadura de Trujillo, y salimos de ella casi sin darnos cuenta, pero barrimos con el trujillismo sin Trujillo que continuó, claro, con Balaguer al frente, y terminamos en un gobierno de Bosch que tuvieron que los gringos derrocarlo y venir 2 años después con 42.000 Yo no sé si eres tú el que me hacías la reflexión aquí, pero ¿qué otro país estuvo en los enfrentamientos que tuvimos nosotros, por ejemplo, en 1965? ¿Cuál? ¿Qué otro? No, de América Latina. De América Latina, ¿qué otro país se enfrentó a lo que se enfrentaron los dominicanos? Ni siquiera los invadidos. Así como esa imagen tan simbólica, recuerda, de ese hombre de pueblo con sus puños enfrentando. Porque Grenada, pero eso Grenada en el Caribe no fue lo mismo, porque fue otra situación. Y presentar una situación justamente para tratar de acorralar más a Cuba y de golpearla también cuando el tiempo de Maurivichó. Eso es Grenada. En los otros puntos de América, ¿cuál ha sido la situación? Y si fue en el periodo anterior, nosotros fuimos igualmente invadidos como Nicaragua, aquí en la República Dominicana y los Haití. Y esta es la isla, el territorio más invadido como territorio insular pequeño por los Estados Unidos en 100 años, el más invadido de todo el planeta. Claro. Entonces, eso dice que aquí hay un pueblo que tiene capacidades, que las ha tenido. Tiene capacidad. Yo veía en estos días, y yo me quiero recomendárselas a ustedes, porque de verdad yo pienso que eso es un poco... Permíteme que te interrumpa. Ajá. Por eso es que yo siempre me opongo al juicio que se hace diciendo el pueblo dominicano es un pueblo conservador. No, es un pueblo altamente politizado. ¿Qué conservador del carajo? No. Mientras, mira, te decía, lo quiero recomendar a la gente, porque eso te devuelve a veces para los que le han perdido esa rebeldía que es necesaria, ¿no? Y hay una película que se llama Estado de Sitio, no sé si tú la has visto. Claro. Hay que verla, porque mientras veíamos lo que estaba ocurriendo en países como Uruguay, óyeme, Estado de Sitio, ahí no es que se ve justamente la referencia que se hace a Dan Mitrione. Claro. Hay Dan Mitrione, que fue justamente de los que dirigió la represión en la República Dominicana. Y en Brasil, se lo llevaron entonces a Uruguay, claro. Y los Tupamaros lo enjuiciaron y lo ejecutaron. Lo ejecutaron. En Uruguay. Ese señor que venía precisamente de el que organizó el crimen aquí. Del Caribe insular, ¿no? Cuando aquí el pueblo dominicano se enfrentaba, óyeme, con una bravura impresionante. Yo creo que sí, que ese espíritu está. Claro. Y yo creo que aun cuando guardando las distancias con el momento político, social que vivimos nosotros,
recorriendo y la pelea por una democracia que nos ha costado muchas años, pero que tiene niveles de efectividad. Claro, recorriendo como hicimos este país durante 3 años con Marcha Verde, es una forma de recordarle que sí, que esa bravura se mantiene y esa resistencia que el pueblo Y si a alguien hay que recordárselo es justamente a quien gozó y goza, disfruta el resultado político principal de ese proceso, que es el presidente de la República, que para ser presidente tuvo que ponerse la chaqueta verde y salir a las calles. Y aunque no se la puso completa, se la puso con rayitas blanca y verde, como que eres un producto de esto. Vamos a la pausa, señores, porque hay otras cosas que tenemos que tratar. Ya les dijimos, ¿verdad? En este lunes que inicia... la última semana. La última semana ya de este año 2021. Nos vamos, venimos. Bueno, señores, imagínense ustedes, Fernando, a estas alturas nosotros tener que estar viendo titulares como este, por ejemplo, y abro comillas, Pagán y otro de Oisoe admiten imputaciones en el caso Antipulpo, devuelven bienes millonarios. ¿Cuánto fue que devolvieron? 10 millones. 10 millones que le dieron en una funda negra y los devolvió ahora entonces en cheque. Bueno, sí, lo devuelven en cheque. ¿No? Ese es el ingeniero Pagán. Yo creo que están envueltos en miles de millones de pesos. Sí, no, pero si tú te pones a ver un poco, claro, todo siempre a partir de lo que dice el Ministerio Público en sus indagatorias, que se remonta, señores, porque el ingeniero Pagán llega a Oisoe. ¿Cuándo llega el señor Pagán a Oisoe? Fue después de un escándalo que involucró la sangre de un arquitecto que se suicidó. Se suicidó por las maniobras y por las extorsiones, ¿no?, que se daban en esa oficina, que nunca tuvo sentido que no sea más que para un nido, un antro de corrupción, definitivamente. Entonces, en ese contexto es que el ingeniero Pagán llega a Oisoe, ¿ok?, con la necesidad, claro, de pagar muchas situaciones que arrastraba desde hace mucho tiempo y en tiempo récord siempre. Técnicamente se llama un mecanismo de acumulación extraeconómica. ¿No? Exactamente. Y entonces ahí, bueno, ese expediente que tiene todavía muchísima información, pues un poco narra... ¿Por dónde anda el monto de ese expediente? ¿Cuántos cientos de miles de millones? En el caso de Pulpo... De Pulpo. Va, bueno, está los 4.500 millones. ¿4.000? 500 millones, hasta ahora. Sí, claro. Y devolvieron 10. 10 millones. No, en un caso, este señor que ha admitido, no lo salva nadie. Por lo menos a él. No, puede ser 10 pesos. La admisión vale todo. Sí, exacto. Además, se supone que eso es parte de un compromiso que tiene que implicar otro tipo de declaraciones y otro tipo de afirmaciones, más allá de si devuelve o no. Porque, claro, entonces, de hecho, lo que hay que hacer es confiscar. Claro, entonces, bueno, pero para confiscar nosotros... Se necesita el proceso legal. Y tenemos que aprobar la ley, que yo no sé por qué hay tanta resistencia precisamente de este Congreso, comprometido con el tema de combate a la corrupción, ¿no? Claro, apoyado en esa justicia independiente, pero ese Congreso hay que tener todo el cuidado del mundo, porque lo que pasó con la ley con el Código Penal ahora, justamente lo que se... Por lo menos lo que intentaron. Se entolló fue justamente porque había problemas en función del nivel de impunidad que querían garantizarse los legisladores, sobre todo todos los que no son danilistas. Y si no fuera por la atención que se sabe que tiene la gente en el seguimiento que le está dando a esto, que vaya, yo creo que es un asunto muy, muy importante, que si el tema de los 3 causales, que si el tema de las preferencias sexuales, que si tal o cual, también es muy importante, y eso yo creo que es lo que le importa, porque todo lo otro le importa un comino. Oye, eso no siento yo ni siquiera por las 3 causales, no, para es por nada. Eso. Entonces, no, porque eso le importa un comino a esos legisladores. Solo querían asegurar. ¿Sabe qué es lo que quieren asegurar? ¿Qué es lo que quieren asegurar? La impunidad. La prescripción. Primero que prescriban y la nueva impunidad, las dos cosas. Pero claro, pero con una cosa viene de la mano de la otra. Claro, la prescripción, entonces, ¿qué significa, señores? Que desde el 96 hasta la fecha, incluido el 2000 al 2004, nada de eso tendría sido, nada. O sea, olvídese de Odebrecht, olvídese de Tucano, olvídese de Renove. Todo el que robó de 10 años para atrás
libre de culpa. Sí, claro. Pero no solo eso asegura al mismo tiempo, no es solo lo de esa clase política pervertida y corrompida, esas cúpulas de esos partidos de los tres. De los tres, sino que eso asegura también y fundamentalmente algo de lo que no se quiere hablar aquí, que es la impunidad de los grupos empresariales que se hicieron beneficiarios directos y primarios. Bueno, también los grupos empresariales, porque el paquete es completo. El paquete es completo. La mafia es total. Sí, hombre, el paquete es completo y no solamente es el poder político, militar, que siempre baila en todas, ¿no? También empresarial y óyeme, hasta eclesial. Pero por supuesto, toca. Eso terminará tocando cosas. Incluso hay suficiente información pública, pública que toca esos lugares. Incluso se han puesto de moda en estos días 2 o 3 videitos de funcionarios de iglesias actuando y hablando en nombre de estas cosas e incluso haciendo advertencias y asegurando compromisos políticos abiertos. Entonces, ahora yo creo que hay una oportunidad de nuevo del pueblo dominicano. Por eso es que yo digo que la situación, Ivonne, hay que prestarle atención ahora, en estos días que nos quedan, en esta semana que nos queda, porque lo que se abre el día 1 de mayo es un proceso donde hay que poner en juego absolutamente todas esas capacidades de maniobra o disposiciones a que esto cambie. Pero además hay unas nuevas formas para la corrupción, porque a mí me encanta, por ejemplo, cuando hablan de lo admitido de su culpabilidad, por ejemplo, del ingeniero arquitecto Pagán, que se benefició de todo el centro armado de corrupción y demás, donde se indica como el principal acusado de todo esto, el hermanito de Danilo, que es Alexis, que tampoco es ninguna cabeza de pulpo nada, porque no se quiere decir con su nombre y apellido. Y bueno, y entonces como parte del background te habla claro del señor Pagán, que fue parte de la eliminada OISOE. ¿Realmente OISOE está eliminada o cambiaron de nombre a la OISOE? Está reciclada, reestructurada, recambiada, porque yo creo que eso es algo, dispersa. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver. ¿Realmente la OISOE se eliminó? Ese antro de corrupción y de perversidad que fue la OISOE. Yo quisiera pensarlo, porque le dieron otras características en definitiva, porque al final de la jornada todos esos procesos continúan, una parte pasa en una dirección y otra en otra, pero al final de la jornada te cierra como si te cerraran el capítulo. Así es. Porque al cerrar esos capítulos es que se garantiza la impunidad de los otros, y hay que insistir en el término nueva impunidad. Es que ese proceso fue abierto ya en los hechos, cuando se manejan algunas decisiones de política que lo que hacen es asegurar eso. Ese tema, por ejemplo, del Código Penal y de las razones por las que él terminó ahora pospuesto para legislaturas venideras, a pesar de los últimos intentos, porque lo intentaron hacer. Lo que se pretende asegurar no es ni quitar ni poner un año más, un año menos y atender o no los problemas que tienen que ver con las 3 causales, ni con cosas de ese tipo. No, señor. Lo que tiene que ver es con el cierre del capítulo para asegurarle impunidad a los que robaron de 8 o 10 años hacia atrás. Entonces, cuando tú ves ese cruce que se da, yo creo que nos da mucha razón en el hecho de que esas son cosas que no pueden manejarse. No, es que viene uno de la mano de la otra. Cuando tú ves el vínculo que se hace de pulpo con larva, de larva con coral, de coral con 5G, o sea, ese entrecruce, ¿cómo se conectan? Ok, porque ¿sabes qué? ¿Cómo se vincula? Aquí se vincula este señor, bueno, porque él estaba en mala y entonces él era financiado por gente vinculada al narcotráfico que después salen a relucir con la denuncia que se hace de la operación Larva. Y ahora resulta que gente vinculada a la operación Larva tendrán que testificar en el caso Antipulpo respecto a Pagán, que él ha admitido las culpas, y los que no. Y los otros casos... Y solamente respecto a Pagán. Por eso te digo, en el caso de este señor que ha admitido las culpas, ahora, solo Pagán y solo en ese nivel, bueno, porque el señor estaba fuera del gobierno y entonces de alguna manera, y bueno, y ahí él pudo pagar con dinero en efectivo, dinero que no era suyo, por supuesto, y tendrá que pagar, aunque hable y cante hasta cielito lindo, ¿no?
Pero el problema es que si nos vamos a quedar solo en Pagán, porque eso es una muestra de cómo es que se manejan, cómo se entrecruzan, ¿no?, esos grupos de poder para la corrupción en todos los niveles. Dicho en términos bien populares. Esa es la preocupación. Dicho en términos bien populares, el pueblo dominicano y las masas que se movilizaron 3 años y medio acá por el cierre de la corrupción y de la impunidad, saborearon lo que eso significa. Sí se puede y se puede mucho más. Si Pagán ha sido capaz no solo de admitir eso, ¿y los otros? Claro. ¿Cuál es la actitud que tienen que asumirse desde el punto de vista de las autoridades y por dónde hay que meter la presión? Ahora viene, y yo pienso que esa es una de las limitaciones y de los riesgos que tenemos, es la necesidad de usar el freno, porque vienen los grupos de poder oligárquico a tratar de que eso se frene o se reduzca la presión. Porque eso no puede llegar hasta ellos. No puede llegar hasta ellos. Pero también vienen también algunos ejes de la clase política, no importa el color del partido, para evitarlo. O sea, ahí viene el eje leonelista. ¿Cómo evitar que el asunto llegue allá y que se siga cumpliendo con los compromisos contraídos desde las elecciones en los acuerdos electorales que hicieron frente al gobierno de Danilo, del que había que salir con toda la razón del mundo? Claro. Y qué bueno que se salió de eso, porque la situación fuera peor ahora. Ahora por lo menos tenemos el espacio de la transición y de la búsqueda. Por lo menos con ellos no lo hubiésemos tenido. Ni siquiera tuviéramos idea de nada de esto que ha estado pasando. No íbamos a tener, iba a seguir simplemente. Con el danilismo estuviésemos hablando de lo que el propio Abinader y PRM llamaron la dictadura constitucional. Entonces, ¿te acuerdas? No, claro, y Danilo estuviera muy orondo hablando todavía de manera muy sinvergüenza, porque de verdad que es sinvergüenza Danilo Medina, de que cuál corrupción, cara dura, es así. Entonces, probablemente eso fuera el discurso, ¿cuál corrupción? Porque en ninguno de estos casos, aunque eran vox populi, bueno, tú no podías documentar, y como tú no lo podías documentar, tú no puedes hablar de eso. ¿Entiendes? Ni podías llamarlo con su nombre y apellido, y gente a la que tú no podías... Probablemente Adán Cáceres iba a seguir siendo el seguridad de Danilo. Alguien ¿Verdad que sí? ¿Alguien me, ¿o no? Sí, probablemente. Alguien me... no, pero por supuesto, porque él no lo iba a enjuiciar. Adán Cáceres iba a seguir... No, ajá. Porque eso fue, fue un tropezón que pero dio. Además no lo podía denunciar porque Danilo nunca se dio cuenta. ¿Tú te imaginas lo que significa para este país, desde el punto de vista político, que efectivamente la justicia llegue al responsable principal de todo este proceso, a quien no puede alegar ignorancia o desconocimiento, a quien no puede situarse y autodefinirse como el más torpe y el más estúpido de los gobernantes, porque para que Danilo no supiera de nada de eso, para que Danilo no supiera de que tenía la oficina de operaciones estructuradas en el Palacio Nacional. No, dilo directo, de despacho de soborno. Sí, de despacho de para soborno. la región. Que él admita que él no sabía nada de eso, es decir, yo soy el tipo más estúpido del mundo, pero entonces pasaría a ganar, porque entonces seríamos los dominicanos y las dominicanas la gente más estúpida de la bolita del mundo, porque tendríamos que aceptarle eso. Si ese fenómeno termina por ponerse en evidencia y Danilo pasa a donde debe estar, ¿qué va a pasar con el resto del poder político comprometido con eso? No se va a reproducir el fenómeno que se dio con Temo. ¿Va Danilo a coger la culpa solo y a ser el único responsable de todo lo que ha pasado? Bueno, si las cosas llegan exactamente al escenario de Danilo, directo, ¿no? Porque... no, pero aquí no hay vuelta para atrás. Aquí no hay lucha contra la impunidad, ni castigo a los corruptos. Si Danilo no es parte de eso. Claro. ¿No te recuerdas la consigna que se hizo nacional de en la cárcel falta gente, incluyendo al presidente? Eso fue un himno en el país, y quien era presidente era Danilo Medina, y ahora está demostrado, harto demostrado que es así. ¿Puede Pagán haber hecho lo que hizo sin Danilo? ¿Puede la familia entera, su hermano y los otros, los generales, pueden haber hecho eso? ¿Puede haberse dado el fenómeno de los tucanos sin la complicidad y la responsabilidad directa de quienes dirigían el país? ¿Quién era que lo dirigía? Leonel Fernández. Pero por eso estoy hablando. Entonces, vuelvo, Leonel Fernández. Una cosa lleva a la otra. Mira, en el caso nada más, en el coral, en el larva y en el pulpo, son 15.000 millones de pesos. En esos tres. Nada más. Es más,
O este es el país más rico del mundo, que te lo pueden succionar de esa forma y entonces la persona que se supone más informada no se da ni cuenta, ni se entera. Óyeme, o aquí entonces es una estafa que era una asociación de malhechores. ¿Qué significa el monto hasta ahora contabilizable de lo admitido en robos y estafas al Estado, en los expedientes que están cursando, en los 4 o 5 expedientes importantes que están cursando, que no son todos ni están completos? Absolutamente. Desde el punto de vista del Producto Bruto Interno de este país. ¿Qué porcentaje? ¿Por qué van acá? No son todos, porque ¿qué vamos a hacer con la auditoría? ¿Cuál es la relación entre eso y el presupuesto público de este año? No, dime tú, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con auditorías que como la del Ministerio Administrativo de la Presidencia pasada, con sus visitas sorpresas a cuestas y sus $1.000 millones que por dónde andan las cosas, ¿verdad? O con las auditorías listas también, por ejemplo, de Punta Catalina. Después de las auditorías maquilladas, y lo que eso va a involucrar, que no lo sabemos, pero sabemos que es mucho. Nada más ahí hay 39 millones de lo que se habla de dólares, claro está, por el caso de Brecht, y a eso tú le sumas todo lo otro. Juntemos todo si eso, todo eso y lo comparamos con la deuda pública, con la deuda externa, o la deuda externa nada más, para no incluir la deuda interna, porque es la deuda pública, una y otra cosa. Sí. Comparémosla con las dos y comparémosla por separado. No, un país no puede ser puesto a sufrir tanto, un pueblo no puede someterse a este suplicio con ojos tan irresponsables, después de haber pasado lo que aquí pasó. Por eso es que hay que advertir hacia dónde va la cosa y la responsabilidad que tiene el presidente de la República, la responsabilidad que tienen los que gobiernan, porque en nombre de frenar eso, de detener eso y de conjurar eso, fue que accedieron al gobierno. Y eso no puede venir con cuento de que, mira, necesitamos un chin más para eso. Y no pueden venir mañana diciendo que necesitan hasta la reelección para poder cumplir la promesa que hicieron el día que dijeron que había que acabar la corrupción. Porque nosotros no podemos pensar que se va a retomar el discurso de gente que, como el expresidente Hipólito Mejía en tiempos de la salida de Leonel Fernández, hablaba de que a los presidentes no se les toca. No se le toca. ¿Por qué no se le tocaba? Bueno, no profundizamos ahí, pero probablemente nosotros podíamos encontrar muchas cosas en esos pronunciamientos del expresidente Hipólito Mejía. Yo dudo que el presidente Luis Abinader se atreva, siquiera no creo, a decir que en el caso de Danilo Medina, sobre todo porque sabemos que los presidentes sí se tocan y tenemos experiencia y constitucionalmente nada te lo impide. Pero si alguna experiencia hay, la tiene precisamente el partido de origen de donde él viene. Justamente. Y sí que hay que recordar a Salvador Jorge Blanco y lo que le hizo Balaguer a Salvador Jorge Blanco. Así es. ¿No? Entonces, ese fenómeno de ese Balaguer que murió con los 3 partidos arrodillados a él y a su ejemplo histórico, ¿no? Y después que declarado padre de la democracia, por los 3 partidos, ¿no? Claro. Entonces, hay que pensar hacia dónde va el escenario, hacia dónde se conduce la República Dominicana en estos primeros 6 meses, donde deberá también definirse el curso político del presidente de la República, del Partido Revolucionario Moderno, y terminará decantándose no solo la situación del Partido de la Liberación Dominicana en cualquiera de sus 2 fracciones, ¿no?, sino que además tendrá que ponerse en evidencia si en este país estamos asistiendo a la consolidación y la confirmación de un vacío de liderazgo político que puede afectar mucho las perspectivas de la gobernabilidad democrática en la República Dominicana. Pero tú dudas que nosotros estamos frente a un vacío de liderazgo político. Bueno, ahora lo que estamos es vacío de tiempo, porque nos hace enseña que por hoy esta conversación nuestra, Fernando, terminó. Esta reflexión terminó. Pero yo pienso que hay que continuarla en profundidad mañana hasta que termine el año para ver cómo va a ser el año que viene para este país. Así es que muchísimas gracias a ustedes como siempre. Bueno, pues en la plataforma de YouTube nos dan seguimiento. Gracias por acompañarnos. A ti también, Fernanda. Y a ti.